Buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio. Son las 2:02. Yo les propongo que esperemos unos 5 minuticos a ver quiénes más se unen. Nuevamente, buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio. Un saludo muy especial de parte de Pendidoc, de Arcún, de Nelson, su presidente. Él en este momento se encuentra en una actividad, por eso no se puede conectar, pero me dejó encargada de adelantar el espacio y en nombre de él darles un saludo muy especial. Este taller entonces es organizado y convocado por Fendidoc. Es una gestión que se realiza desde sus directivas, es una gestión para promover talleres gratuitos y para promover un aprendizaje que pueda llegar hasta todos sus asociados. El taller es apoyado también por la organización AGOSIN, Alternativas de Gestión Organizacional, Solución y Medios, y le damos los créditos a la empresa Xredis y Nubex, que son los operadores de la aplicación con la que vamos a adelantar el taller, el paso a paso. Entonces sean todos bienvenidos a este espacio. Yo voy a iniciar la explicación. La meta es realizar todo un expediente contractual, realizar desde el estudio de sector y mercado hasta la minuta de contrato en este periodo que tenemos programado. Voy a adelantar eh, la explicación teórica, y luego de esa explicación teórica, pues entonces daremos inicio al taller. Les propongo que si tienen alguna duda o alguna inquietud, la vayan registrando en el chat. Bueno, también está Ever, se conectó Ever es de Corpasi. Con Ever también hemos realizado talleres, él nos acompaña acá. Gracias, Ever, por asistir. María Isabel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estaré atento. Gracias, Ever, con mucho gusto. Bueno, entonces les comentaba que si tienen alguna inquietud, me la pueden dejar en el chat, aunque más adelante vamos a habilitar los micrófonos para ir atendiendo todas esas dudas que se vayan presentando. En el canal de YouTube de la empresa GOSIN podrán encontrar la grabación de este espacio.
Las memorias se le comparten a Pendidoc. Yo creo que Luz tiene los contactos de ustedes y se las harán llegar. Entonces, el compromiso es con Pendidoc de compartirles las memorias. Y si alguno está interesado en repasar el taller, pues lo van a poder encontrar en el canal de Agosín. Más adelante se les va a compartir el enlace para que puedan llegar a ver ese video si fuera necesario y hacer un repaso del paso a paso. Gracias por estar acá, gracias por confiar en el conocimiento, en el avance que hoy les queremos compartir en este proceso paso a paso. Y entonces demos inicio a la presentación. Bueno, temas. Vamos a trabajar la definición del expediente contractual, las fases de la contratación, los documentos que integran cada fase, la publicidad del expediente contractual, una síntesis gráfica del proceso contractual y el taller. Vale aclarar que yo no me voy a detener mucho en explicaciones teóricas porque creo que el principal asunto de esta tarde es la práctica, es poder evidenciar cómo se realizan estos documentos. Entonces, para iniciar, una reflexión. Representa un escenario seguro el aceptar la certeza de un procedimiento como evidencia, en contraste de la duda que se genera en las excepciones. Bueno, yo creo que esa reflexión merece algo de contexto para que todos la puedan comprender. Resulta de que muchos asistimos a la excepción, muchos acudimos a que somos del régimen especial, que no nos corresponden muchos trámites, que no nos corresponden muchos procesos para justificar lo que dejamos de hacer. Y con esta reflexión quiero invitarlos al contrario a que cumplamos con todos los procedimientos como una evidencia. O sea, a preferenciar la evidencia, a darle mayor relevancia a la evidencia que a la excepción, porque corremos mucho riesgo cuando dejamos de hacer con el argumento de que es que estamos exceptuados. Mientras que si contamos con el procedimiento, disponemos de la evidencia. A eso se refiere esta primera reflexión y se merece como este espacio de ampliación y de explicación. La segunda reflexión. En materia de inversión de recursos públicos, la obtención de un bien o servicio es la meta. O sea, todos queremos llegar allá. Todos queremos llegar a que nos entreguen la papelería, los artículos de aseo, que se contrate el servicio. El correcto procedimiento es el camino que aporta oportunidad, pertinencia, acierto y exime de responsabilidades en procesos de auditorías. Entonces, no podemos perder del punto de vista la meta a donde queremos llegar, que es esa adquisición del bien o servicio, pero no debemos descartar el procedimiento, porque es que ese procedimiento es el que asegura oportunidad, pertinencia y acierto. Entonces, no porque tenga la papelería, los artículos de aseo, la asesoría contable, significa que ya cumplió, ya tiene el bien o servicio. Pero para hablar de un cumplimiento total, debe asegurarse el procedimiento. Y el procedimiento toma muchísima fuerza y mucho impacto, porque si es correcto o incorrecto, pues eso deriva también entonces unas lecturas ante las auditorías y lo que suceda en materia de control fiscal. Bueno, definición de expediente contractual. El artículo 53 de la ley 2195 obligó a todas las organizaciones de régimen especial a publicar, a llevar hasta la plataforma SECOP el antes, el durante y el después de un proceso contractual y habló de alguna manera de los expedientes, pero no lo definió. Entonces, yo le consulté a Colombia Compra Eficiente qué es un expediente contractual y básicamente lo definen como los documentos previos, el aviso de convocatoria, los pliegos, la invitación, las adendas, la oferta, el informe de evaluación, el contrato y todos los documentos expedidos por la entidad estatal durante el proceso de contratación. Entonces, en síntesis, el expediente contractual es todo. Revisemos una magnitud del expediente contractual. Anualmente, en todos los establecimientos educativos del país, suceden estas adquisiciones rutinarias. Si el presupuesto es elevado,
o si el presupuesto es pequeño, independiente de lo que tengan asignados en recursos, la mayoría de establecimientos contratan papelería, artículos de aseo y bioseguridad, tóner, adquisición de artículos de ferretería, reparación de mobiliario, o sea, se suscriben estos contratos. En promedio son 15 contratos. Y estos 15 contratos tienen este abanico de documentos que deben elaborarse. Sector y mercado, análisis de riesgo, estudio previo, invitación, evaluación, adjudicación, minuta de contrato, acta de inicio, informes de supervisión, liquidación. Estos son algunos de los documentos. Entonces, podríamos estar hablando de 150 documentos, si fueran 15 procesos, por esta posibilidad que hay acá. Conviene definir una estrategia que permita la agilidad en la elaboración de todos estos documentos y no solamente la agilidad, sino también el acierto, porque en lo que conocemos del proceso se adelanta de forma muy manual. Entonces, tienen algunos modelos o algunas minutas que los van diligenciando, cortando y pegando de otros procesos con una alta probabilidad de error. Y no en todos los casos se tienen todas las minutas. En algunos casos, por ejemplo, el estudio previo. ¿Que si me enviaron? Que si enviaste. No, tengo únicamente el de Bustamante, pero el de Conejo no me contestan. ¿No? Toca marcar ahorita Les pido el favor, si es posible, silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba que en algunos casos el estudio previo sirve de comodín para acomodar estos subtítulos. Entonces, en el estudio previo acomodan un subtítulo de estudio de sector y mercado, acomodan un subtítulo de análisis de riesgos y resulta que este documento carga con toda la responsabilidad del contenido de estos dos. Cada uno de estos insumos, cada uno de estos documentos tiene una norma específica, entonces no es adecuado que se conviertan en un subtítulo del estudio previo, sino que sean documentos independientes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, conviene, y esa es la recomendación final, disponer de una alternativa para minimizar errores en la gestión de los documentos, una herramienta que les permita optimizar el tiempo, un sistema de información que realice todo ese trámite documental. Bueno, vamos a mirar cuáles son los documentos del proceso contractual. Entonces, lo primero que tiene que existir es la necesidad en una línea como una línea del Plan Anual de Adquisiciones y el CDP, un certificado de disponibilidad presupuestal que asegure que existen los recursos. Esta presentación se las voy a compartir a través de Fendidoc, a través de Nelson, de su presidente Nelson y de la secretaria Luz. Entonces yo les hago llegar la presentación y ya ellos creo que tienen los canales para difundirla. Aquí encuentran entonces el fundamento normativo de este requerimiento, que la línea conste en el PAC y esté en el CDP. El segundo documento que se elabora en secuencia es el estudio de sector y de mercado. El estudio de sector y de mercado es un análisis de la oferta y la demanda. Este es el fundamento normativo. Yo creo que esto se presta como para algunas diferencias y algunos debates con algunos profesionales que asisten y asesoran a los establecimientos educativos, porque dentro de eso que yo al principio les mencionaba como la comodidad de la excepción, como la comodidad de que es que estamos en el régimen especial y esto no nos toca, entonces todos quisiéramos creer que sí, que porque somos un régimen especial entonces no tenemos que hacer algunas cosas, y resulta que cuando ustedes van a la norma, cuando llegan al decreto 1082, artículo 2.2.1.1.1.6.1, dice todas las entidades del sector público deberán adelantar sus procesos de contratación luego de un análisis del estudio de un análisis de sector y de mercado. Y no se exceptúa ninguna entidad, no dice, se exceptúan las del régimen especial, no, el artículo no exceptúa ni dejó por fuera alguna. Entonces creo que todos queremos como entrar en esa tranquilidad de pensar que porque somos del régimen especial algunas cosas no nos corresponden, pero cuando vamos a la norma
no encontramos que estamos exceptuados. Entonces, en conclusión, hay que cumplir con estos documentos. El estudio previo, entonces, es ese documento que sustenta y justifica la necesidad, que da los argumentos de por qué es viable adelantar esa adquisición de bien o servicio. En materia de fondos de servicios educativos, aquí resulta muy importante citar el numeral del artículo 11 o el numeral del artículo 23.16.311 del decreto 1075 y el artículo anterior, el 11 del 4791, y resulta que en esos artículos encontramos un despliegue de 20 numerales que nos dan permisos para adquirir y para invertir con los recursos. Entonces, aquí resulta adecuado citar en qué numerales que tengo el permiso para comprar una dotación, para contratar al contador, para hacer el mantenimiento institucional. Y ese argumento es poderoso y es fuerte cuando estoy hablando de la sustentación de la necesidad. Bueno, la evaluación del riesgo, créanme que en lo que conozco de los subtítulos, porque no he visto matrices de riesgo, ni un documento de análisis de riesgo, he visto subtítulos y análisis de riesgo en estudios previos, y lo que hacen es una mención de que existe un riesgo financiero, de que existe un riesgo de que no se pague la seguridad social, pero no hay un análisis, como lo solicita la guía de Colombia Compra Eficiente frente a la evaluación del riesgo. El riesgo tiene que evaluarse en una tipología, según la probabilidad de ocurrencia, qué tan raro es o qué tan frecuente o qué tan probable es que pueda ocurrir, según el impacto. Si ese riesgo llega a materializarse, su impacto es alto, su impacto es bajo, y eso nos lleva a una matriz. Entonces, no conozco, y no quiere decir que no existan, es probable que existan. En los que he analizado, no logro identificar un análisis del riesgo, sino que una mención de los riesgos, pero no hay un análisis como lo solicita la norma y como lo solicita la guía. La convocatoria, aquí también quiero desvirtuar un mito, una creencia, porque se piensa que cuando hay una convocatoria hay una licitación, y son asuntos completamente independientes. O sea, la convocatoria es distante, es diferente del significado de una licitación. Entonces, muchos de ustedes me lo han comentado en algunos espacios. No, es que nosotros somos del régimen especial y a nosotros no nos obligan las licitaciones. Eso es completamente cierto. Y estoy de acuerdo con eso. Ustedes solamente tienen que contratar bajo la modalidad de régimen especial si lo hacen en cuantías hasta los 20 salarios mínimos. Pero una convocatoria no es una licitación, una convocatoria es un aviso, es un anuncio de que la institución educativa va a adquirir un bien o servicio, y ese anuncio lo puede hacer por invitación cuando se trata de bienes o por una solicitud cuando se trata de servicios. ¿Y cuál es la regla que dice que tiene que ser así por invitación o por solicitud? No existe una regla para eso. Esta es una recomendación que les sugiero quede en su manual, de manera que avalen que siempre que se vaya a contratar bienes, esto sea un aviso abierto para que los que quieran presentar sus ofertas puedan hacerlo a través de las condiciones que se establecen en la invitación, y la solicitud puede ser dirigida. Entonces, ¿cuándo es dirigida? Cuando es una renovación de software, que usted ya sabe cuál es el proveedor que siempre le facilita el software de notas, el software contable, el software de contratación, las aplicaciones que tenga. Y el contador, por ejemplo, el contador puede hacerlo a través de solicitud. Se trata de una persona que ya conoce. Entonces, ahora, que eviten la confusión de hablar de una solicitud directa, porque no estamos frente a la modalidad de contratación directa. Solicitud no es contratación directa. Esa es, digamos que otra de las diferencias y otra de las discusiones que abre debate, y es cuando hablamos de la contratación directa, que es que el contador se contrata directamente porque es servicios de apoyo a la gestión. Entonces, frente a eso hago una salvedad. El contador sí ofrece servicios de apoyo a la gestión, pero esos servicios que ofrecen no superan los 20 salarios mínimos. En muchos casos no superan los 20 salarios mínimos, o sea que estamos en el tope del reglamento de consejo directivo. No tiene una razón
para contratarlo directamente porque pues estás asistiendo a la misma modalidad de régimen especial. Pero es que en la institución siempre lo hemos hecho como una contratación directa. No hay una prohibición para que lo siga haciendo así. Lo puede adelantar por contratación directa, pero tienen que ser coherentes. Si adelantaron ese contrato como una contratación directa, pues entonces tiene que hacer el procedimiento de una contratación directa, no el procedimiento de régimen especial. Y en ese procedimiento de contratación directa necesitan un acto administrativo que reconozca la causal, que reconozca esa causal de contratación directa, y en la plataforma SECOV el proceso ya no es de publicidad porque ya no está en el régimen especial, escogió otra modalidad, escogió contratación directa. Entonces el proceso de publicidad en la plataforma SECOV sería transaccional, porque solamente podemos usar la plataforma de manera publicidad cuando estamos en régimen especial. Si asistimos a otra modalidad, ya no puede ser publicidad, sino que tiene que ser transaccional. Bueno, aquí está todo el fundamento normativo, está el acta de cierre. Entonces, ¿cuál es la respuesta a una convocatoria? Las propuestas. Cuando hay una convocatoria que se da por invitación o por solicitud, la respuesta son las propuestas, las que recibes de los que van a atender ese aviso para bienes, o la única solicitud que te llega si eso fue dirigido. Entonces hay que hacer un acta de cierre. ¿Quién llegó? ¿Quién se presentó? ¿Con qué documentos habilitantes llegó? Está la designación del supervisor, luego la adjudicación del contrato. Es probable que se soliciten pólizas, no siempre son requeridas, las pólizas son requeridas cuando los contratos superan el 10% de la menor cuantía, y los requisitos habilitantes y la propuesta. Bueno, como requisitos habilitantes, este sería otro tema de formación, ¿cierto? Si se pide, siempre hay que pedir Procuraduría, Contraloría, certificado de no deudor de alimentos, que es el REDAN, certificado de no delitos sexuales, el certificado de no medidas correctivas, el RNMC, el certificado de la policía, o sea, esos siempre van en el proceso. Pero hay otros que son, el RUD, siempre hay que pedirlo, hay otros que son relativos y depende de la condición del proponente. Cámara de Comercio, por ejemplo, certificado de existencia y representación legal, que es lo mismo que Cámara de Comercio. ¿A quién se le debe solicitar ese? A los que se consideran comerciantes, pero a un profesional que no ejerce una actividad mercantil no se le solicita certificado de existencia y representación legal. Entonces, este sería pues como otro capítulo. Esto sería otro espacio de formación, hablar de la capacidad y los requisitos habilitantes. Hasta aquí llega la fase de planeación. Pasamos a la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución o fase contractual, esto recibe varios nombres. La fase de planeación también es conocida como precontractual. Esta fase de ejecución es conocida como contractual. Aquí también encontramos lo que es, esta fase de planeación no lo menciona. No lo menciona en Ley 80 ni en nuestras normas específicas, pero se encuentra en sentencias y es conocida. Aquí sucede la selección también. Entonces, cuando hablamos de planeación, pegadito a la planeación va la selección, la escogencia de ese contratista. En la ejecución encontramos la minuta de contrato. Hay una interfase, una conexión con la parte presupuestal en el asunto de registro presupuestal. El acta de inicio, luego de que empieza la vida del contrato, se dan las entregas de las actividades o las entregas de los bienes y suceden los informes de supervisión. Y por último, la liquidación del contrato. Entonces, creo que este es pues como de manera muy rápida el proceso de la gestión contractual. Esto solamente es como una explicación para poder llegar a la parte sustancial de este encuentro, que es la práctica. Entonces, aquí está el resumen: la planeación por proyecto, la elaboración de documentos, sector y mercado, estudio previo, matriz de riesgo, invitación, y más o menos esta es la secuencia hasta llegar a la liquidación del contrato y la publicidad en SECOV. Bueno, vámonos a la práctica, pero antes de empezar la práctica voy a ir a la sala con ustedes para atender preguntas si en este momento tienen alguna.
o si han dejado alguna pregunta en el chat. Al momento si no hay preguntas. Bueno, entonces voy a empezar con el taller. Vamos a hacer esta práctica. Se pide adelantar los documentos del expediente contractual en la fase de planeación hasta el contrato. Se sugiere verificar fondos, el CDP, la existencia de la necesidad y tener listo el formulario técnico. Entonces vamos a trabajar con una institución educativa que se llama Arcoiris. Esta institución está programando una adquisición de papelería y útiles de oficina y se tiene la siguiente información: un CDP, el 0041 del 20 de mayo, el rubro presupuestal es el 2.1.202.1.003, que es materiales y suministros, el valor es 21.399.500, la fuente es Sistema General de Participaciones, el código, estos son los códigos que estaban en el PAC publicado en Códigos de Naciones Unidas, del Catálogo de Naciones Unidas, que estaban publicados. El tipo de contrato a suscribir es una compra-venta. Voy a hacer una diferenciación entre el contrato de compra-venta y el de suministro. El de compra-venta se caracteriza porque es una entrega única, y cuando es entrega única es pago único, mientras que el contrato de suministro se caracteriza porque es de tracto sucesivo. Entonces, no podemos decir que porque es el suministro de papelería, entonces el contrato es de suministro. No, hay un error. Sí es el suministro de papelería, pero si ese suministro de papelería sucede en un corto lapso, si ese suministro de papelería sucede contraentrega, pago contraentrega, aunque sea suministro de papelería, el contrato no es de suministro, el contrato es de compraventa. Pero si ese suministro de papelería sucede entre mayo, septiembre y octubre de un año, entonces sí podemos estar hablando de un tracto, de un periodo que abarca amplio, y en ese caso sí sería un contrato de suministro. Bueno, el contrato inicia el 27 de mayo y termina el 30 de mayo, o sea que estamos hablando de 3 días, y esa es la principal característica para llamarlo compraventa. Único pago contra entrega, y el supervisor va a ser el ordenador del gasto. Entonces, en este tiempo que nos resta, vamos a hacer todos los documentos del expediente contractual. Tenemos un máximo de 1 hora, 1 hora y media para hacer sector y mercado, matriz de riesgo, estudio previo, invitación, porque dijimos que lo íbamos a adelantar por invitación, cierre de la propuesta, informe de evaluación, adjudicación del contrato, designación del supervisor, minuta de contrato y acta de inicio. Esa es la meta que tenemos, entonces empecemos. Bueno, me voy a cambiar acá a la aplicación que voy a usar para poder trabajar estos expedientes. Entonces estoy en una aplicación, es un software de contratación creado por Agosini y por Nubes. El crédito es para ellos porque las minutas que voy a usar son de la aplicación. Tipo de contrato. Entonces aquí me permite elegir compraventa, obra, prestación de servicios. Según el taller que tenemos, es una compraventa. ¿Qué vamos a adquirir? Bienes. Nombre corto del proceso: adquisición, artículos de papelería. Y útiles, y útiles. Vamos a ponerle también esto, y útiles. Bueno, escojo del PAC, del que tengo cargado en SECO. Escojo del PAC esa línea, y como lo mencioné en el ejercicio, la adquisición es por 21.399.500. Aquí está el valor. Es un valor que puedo decir con certeza que existe porque ya había verificado que en el PAC estaba así. ¿Hasta cuándo, hasta qué tope o hasta qué límite son nuestros 20 salarios mínimos? Hasta 26 millones. Entonces, estos 21.399 están dentro de los 26 que se nos permiten como régimen especial.
Lo voy a adelantar, podía ser por una invitación o por una solicitud, como estoy hablando de bienes, la recomendación es que sea por invitación, guardo el proceso, y acá es posible que enganche otra línea para comprar, por ejemplo, toner o comprar útiles de oficina. En este caso, yo voy a adelantar el proceso solo con la línea que ya escogí del PAC y le doy entonces que es esta línea de artículos de papelería. Continúo y me está solicitando estos datos, el CDP, cuando la fecha para el estudio previo, cuando voy a hacer la convocatoria, la adjudicación, entonces me devuelvo al ejercicio para ver qué fecha tiene el CDP. Entonces me dice que dispongo de un CDP del 20 de mayo. Eso me dice el ejercicio, me devuelvo acá, digito la fecha del CDP, 20 de mayo, y la aplicación me sugiere qué fechas puedo poner. Aquí tengo que verificar que no sean festivos, no se maneja un calendario inteligente porque tenemos días especiales, días cívicos o días en las regiones en donde, por ejemplo, los miércoles no laboran, pero los domingos sí, eso todavía pasa. Entonces aquí lo único que debo hacer es verificar que en esta propuesta de cronograma, que en esta propuesta de calendario no tenga algún día festivo. Entonces me dice, empiece con sector y mercado el 20, haga un estudio previo el 20 de mayo, haga la convocatoria el 21, adjudique el 27, firme minuta de contrato el 27, el registro presupuestal debe ser del 27, el acta de inicio del 27, y habíamos dicho, según el ejercicio, que este contrato termina el 30, que este contrato se iba a tomar 3 días. Entonces, acepto todas estas fechas, adquisición de artículos de papelería, y yo voy a complementar el objeto y útiles de oficina. Así estaba en el PAC, pero voy a complementar el objeto. Plazo del contrato, me calcula 4 días porque incluye la fecha de inicio y la fecha de finalización, o sea, incluye el 27 como inicio y el 30 como finalización, con lo cual la aplicación me dice no son 3, eso da 4 días. Y el valor que tengo estimado del contrato es 21,399, 500. En este caso coincide con la planeación. Recuerden que el PAC es planeación, entonces cuando se hizo el PAC es probable que hubiesen pensado que ese contrato era de 22 millones o de 20. Acá tenemos en el taller preparado y programado para que coincida el valor estimado del contrato con la planeación. Si eso no sucediera en la realidad, yo sé que a veces estamos desfasados, o sea, hoy cuando estoy pensando el contrato y miro hacia atrás la foto de la programación y de la planeación, encuentro que estas dos cosas no coinciden, que esto está desfasado. Que cuando pensé el PAC en enero, era muy distinto de lo que está sucediendo hoy en mayo, que ya estoy contratando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me devuelvo, modifico esa foto, eso era planeación, es posible, es aceptado, es legal que pueda modificar la planeación para que estos dos asuntos le coincidan. Bueno, el número del CDP era el 0041. ¿Qué más tengo que llenar acá? El rubro presupuestal, tomo la información de acá, me dice que es este rubro. Que es materiales y suministros. Bueno, este rubro es del CCP, pero hay algunas organizaciones en el país que no están manejando el catálogo CCP, entonces ustedes colocan el que tengan acá. En algunas regiones, por ejemplo, manejan el 511114, y eso es materiales y suministros. Coinciden en el nombre, pero es diferente en el código, entonces cada uno coloca en su ficha o en su papel de trabajo la codificación que corresponda. ¿Dónde se van a recibir las propuestas? En rectoría. ¿Y quién va a ser el supervisor del contrato? Vamos a poner que es el rector, que por defecto es quien debe asumir la supervisión de los contratos. Bueno, acá también en el tema de supervisión aprovecho para invitarlos que se comuniquen con Ever. Ever está ahí, él les puede dejar el contacto
porque la próxima semana vamos a tener un taller únicamente de supervisión. En eso siempre se han dado muchas dudas, que si el rector puede ser, que si no puede ser. Entonces vamos a tener un espacio único para trabajar supervisión. Bueno, ya tengo el proceso creado, me voy a seguimiento de proceso, lo ubico y empiezo a editarlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar los documentos que le voy a pedir a este contratista. Se trata a ese futuro contratista, porque aquí estamos frente a la selección como si estuviéramos enfrentándonos a los proveedores, como si estuviéramos tratando un asunto de quienes están interesados en llegar con una oferta al establecimiento educativo. Entonces estoy pensando en un proveedor que es de bienes, y un proveedor de bienes como papelería usualmente tiene un establecimiento de comercio. Entonces voy a pedir existencia y representación legal. Se le debe pedir, todos los que están acá son obligatorios, o sea, esto que está aquí no es porque es un listado muy interesante y qué rico nosotros poder verificar todo eso, no, no se trata de que es interesante, se trata de que es riguroso, reglamentario y obligatorio. Por supuesto, hay casos en los que no aplica, un certificado de alturas no aplica en este caso. Entonces vamos a elegir los que aplican para la situación. Una garantía no vamos a pedir garantías. No vamos a pedir seguridad social de pagos todavía, pero sí la seguridad social, la de pagos no, pero una seguridad social, una constancia de que está afiliado al sistema, sí, esa sí se pide. Se pide procuraduría, antecedentes, paz y salvo fiscal, no vamos a pedir formato único, hoja de vida. La certificación de la cuenta bancaria no es un requisito habilitante, entonces no lo puedo pedir. Esa certificación de cuenta bancaria se solicita únicamente cuando se va a hacer el contrato, que puede que sea un requisito del contrato, pero yo no le puedo decir al contratista que si no tiene, o a los interesados, que si no dispone de una cuenta bancaria y de este certificado está por fuera de un proceso. No se considera requisito habilitante. En este caso no necesitamos un SOAT o un tema de transporte, no se necesita certificado de trabajo en alturas, no se necesita idoneidad porque no estamos frente a un asunto de servicios profesionales, no se necesita la póliza de manejo, ni una certificación de competencias, ni una certificación de software, tampoco se requiere una tarjeta profesional, ni la certificación de experiencia con valores, ni un acto de creación. Entonces vamos a solicitar los documentos que dejé chuleados. Los voy a guardar para que me los tenga listos en los documentos que más adelante vamos a crear. Me regreso al proceso contractual y en detalles técnicos tengo el formulario, la cotización de este proceso. Lo tenía listo pues como una práctica de la formación de hoy. Y este es el formulario técnico de papelería. Adjunto el archivo y me muestra todo lo que voy a pedir. Entonces voy a pedir una red más, voy a pedir 150 red más cartas, 150 oficios. Bueno, esta es una institución de un presupuesto más o menos grandecito. Hay instituciones educativas que no tienen todo este presupuesto, entonces sus pedidos pues serán en menos cantidad. Podemos decir que siempre van a pedir lo mismo, van a pedir redes más cuadernos, folder, carpeta, pero lo que va a variar son las cantidades y los precios unitarios dependiendo de la región, ¿cierto? Aquí les estoy hablando de una región bastante apartada donde el flete aumenta los costos. Bueno, me voy al proceso contractual y detalles de pago. Entonces habíamos dicho que nos dice el ejercicio que esto es único pago contra entrega de los productos. Tengo el detalle de pago y voy a definir el cronograma de la invitación. Entonces es un cronograma bajo un reglamento de consejo directivo, bajo un régimen especial, y encuentro esta propuesta de cronograma. Entonces me dice que el 21 salga con la invitación, que el 23 reciba, estas son las actividades, que sea el plazo máximo para solicitudes,
ese mismo día 2, que es el 23, que se dé respuesta, que el cierre se haga el 24, o sea, cuando digo cierre es que hasta ese día se reciben las propuestas, que hay una revisión de los documentos de los que ya elegí, de ese de Cámara de Comercio, cédula, libreta militar, que hay una revisión preliminar de eso el día 3, que es el 24, hay una recepción de aclaraciones el 25, un plazo para efectuar la revisión el mismo 25, y acá lo único que vamos a validar es que estas fechas no sean sábados y domingos. Entonces, por ejemplo, 25 y 26. 25 y 26 me muestra que son sábados y domingos, o sea que si esas fechas las tengo acá, las tengo que mover. Entonces, acá, por ejemplo, voy a decir que esta recepción de propuestas sí va a ser el día 4, pero que no es un 25, que eso tiene que hacerse un 27. Bueno, pero también revisemos cuándo se había dicho que era la adjudicación del proceso. Entonces dijimos que el contrato iniciaría el 27. Entonces sí nos toca hacer un ajuste en este cronograma, porque vamos a decir que la revisión y esta aclaración también va a ser entonces el día, tenemos que recortar un poquitico este cronograma, y esto va a ser también el día 3 y le vamos a cambiar la hora. Le vamos a poner que es a las 4 del día 24. Que el informe de evaluación lo vamos a hacer el mismo día 3 y que ese informe de evaluación va a ser a las 5 de la tarde, el mismo día 24. Que la publicación de evaluación va a ser también el día 3 y lo vamos a hacer a las 6 de la tarde y ese día 3 es el 24. Entonces, repito que lo que está sucediendo acá es que estoy haciendo un recorte de fechas en el cronograma porque 25 y 26 coincide con que son sábado y domingo y no podemos elaborar en esos días. ¿Hasta cuándo se van a recibir observaciones? Entonces, eso pasa a ser el día 4 y ese día 4 es el 27. Hasta ese día recibimos las observaciones a la evaluación. La publicación de las observaciones, ¿cuándo se va a hacer? Se van a recibir esas observaciones, se responden ese mismo día 4 y esa publicidad de las observaciones se hace hasta las 12 del día, hasta las 12 del mismo 27, porque de esa fecha tenemos el registro presupuestal, o sea que si el registro está... bueno, ahora hay una cosa que tengo que aclarar acá. El ideal de estas situaciones es que ustedes empiecen con el CDP y con la cotización y con la cotización nada más, con la cotización para el estudio de sector y de mercado. Aquí estamos en un escenario de armar todo el proceso como si ya tuvieran un registro presupuestal también, o sea, como si estuvieran reconstruyendo hacia atrás. Pero el ideal es llegar hasta la invitación únicamente con un CDP y luego reunirse en estas fechas el 24 y poder recibir propuestas el día siguiente y evaluar y cumplir estas fechas y este cronograma. Aquí estoy haciendo un ejercicio práctico en el que tenía registro presupuestal, pero cuando se inicia un proceso de contratación, tengo que aclararles que ustedes no inician con el registro presupuestal. El registro presupuestal sucede 5 o 6 días después. Cuando en las instituciones educativas ya tienen CDP y registro presupuestal, significa que estamos frente a hechos cumplidos y que esto que estamos haciendo de la invitación es un montaje para la validación del hecho cumplido, pero no es el ideal. Esta es una situación práctica que no debe repetirse, que no debe ocurrir y que está sucediendo porque lo estamos utilizando para una práctica de un proceso en el que vamos a cumplir con todo el expediente. ¿Cómo inicia el proceso? Con CDP y con una cotización para hacer el estudio de sector y mercado y la matriz de riesgos. Y sucesivamente, como se está exponiendo en este cronograma, se van cumpliendo las actividades. Bueno, entonces, en este ideal de la práctica, como lo acabo de aclarar, la adjudicación del contrato sería entonces este día 27 a las 3 de la tarde. Entonces, tengo 11 actividades para esa invitación, 11 actividades distribuidas entre el 21 y el 27 de mayo. Antes de la convocatoria hubo un CDP que fue del 20 de mayo y ese fue el punto de partida.
tengo un cronograma y ya me voy a elaborar la documentación. Primer documento del expediente contractual, estudio de sector y mercado. Entonces selecciono un formato, para el caso es bienes, voy a escoger un formato resumido, bienes, continuar, y ya tengo el modelo de la que voy a usar en estudio de sector y mercado. Entonces estoy frente a un sector comercial y este sector comercial es papel útiles y papelería, o papelería y útiles de oficina. Ese es el sector comercial que voy a analizar, ¿cierto? Cuando estén en artículos de ferretería, pues colocarán sector ferretero o artículos eléctricos. En el ejemplo que vengo desarrollando, la situación se refiere a útiles y papelería. Bueno, ¿quiénes componen el sector? Entonces, ese sector de útiles y papelería lo componen productores, distribuidores y comerciantes. Esto es lo que deseo contratar, que suma 21.399.500. ¿Qué grandes proveedores conozco en la región? No tengo información. O puedo decir grandes superficies. Grandes superficies se consideran grandes proveedores. Proveedores medianos, entonces puedo decir papelería La Mayor. Bueno, cuando se nombran acá los proveedores que componen el sector, no se tiene que disponer de cotizaciones de ellos, no es porque usted tenga las fuentes escritas de estos proveedores, pues de hecho son establecimientos públicos abiertos a todo el comercio, entonces no tiene que disponer de una evidencia como una cotización. Existen como grandes proveedores, medianos o pequeños, no tiene que disponer de la fuente, simplemente los está citando como diciendo que en su región existen esas personas o esas organizaciones que ofrecen el bien o servicio que usted está interesado en comprar. Recuerden que en el estudio de sector y mercado, que es el documento que estamos elaborando, este es un estudio de sector y de mercado, es un análisis de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hablo de la oferta, me refiero a quienes venden el bien o servicio. Bueno, y en este caso, podríamos citar a ese proveedor que ya ustedes conocen y que es el que les presento la cotización. Yo aquí voy a decir que es el proveedor X, ¿cierto? Se requiere, en esta entrega se requiere que también entreguen servicios, no. Por ejemplo, cuando he requerido bienes y servicios, cuando están frente a un contrato de plomería, que les van a ofrecer también los abastos, o cuando están en un contrato de reparaciones eléctricas, que también les van a ofrecer el cable y los demás insumos. En este caso solamente les van a ofrecer papelería, entonces no se requiere de una combinación de bienes y servicios, y voy a aplicar unas notas que son muy especiales y muy específicas para cada caso. Entonces, en esta situación en particular, yo puedo decir que para el momento de este estudio se analizó una sola fuente, la cual se ajusta al presupuesto estimado y en consecuencia se asumen los valores para el presente estudio. Entonces, pero puedo escoger otra fuente, puedo escoger otra nota. En la localidad donde se encuentra la institución existen establecimientos dedicados a la venta de bienes o prestación de servicios relativos a la necesidad. Se solicitó información sobre precios para los ítems del listado técnico a algunos de los proveedores y para el momento de consolidación de datos de este estudio, solo se obtuvo en forma escrita la referencia de precios de las fuentes que se adjuntan. Entonces, esto es cuando tiene 2 cotizaciones o 3. Se puede marcar esta nota, ¿cierto? Si solamente tiene una cotización, es válido que diga que solamente tiene una, que no supera los precios que usted tenía definidos. O sea, yo tenía una cotización donde decía que la resma de papel no podía superar 27.000 pesos. Yo sé que se les puede hacer muy alto, pero tengan en cuenta que este formulario corresponde a una institución que está muy apartada y es una de esas que necesita transporte aéreo y hasta marítimo. Entonces, por supuesto, eso eleva los precios. Bueno,
En este caso podemos decir que obtuvimos una sola fuente y que no supera ese presupuesto y que la fuente es del proveedor que llamamos X acá, como pequeño proveedor. Bueno, ¿quién proyecta? Recuerden que esta es una institución de prueba ficticia, entonces aquí proyecta Elena, la secretaria de rectoría. Y le doy guardar y ya tengo un estudio de sector y de mercado con fecha del 20, como lo habíamos definido en la planeación, donde estoy citando que es papelería y útiles de oficina, que este es los artículos que voy a comprar. Estoy haciendo una descripción de la oferta. Estoy mencionando los grandes proveedores, los medianos y los pequeños, las notas de mercado y firma el rector. Firma con una firma mecánica amparada en una resolución. Ya tenemos el primer documento. Voy a hacer la matriz de riesgos. Doctora, hay unas pocas preguntas. Bueno, voy a hacer un stop para poder atender sus inquietudes. Cuéntenme. Bueno, empecemos. José Antonio Galindo. ¿La supervisión siempre debe estar o debe ser por el ordenador del gasto? No, no necesariamente, y eso lo ha dicho la guía de Colombia Compra Eficiente, que se puede aclarar, que se puede delegar, ¿cierto? Y la pueden delegar en alguien que tenga un conocimiento básico, no se necesita un conocimiento especializado en cuanto al objeto contractual. ¿Qué es lo que sucede? Que en los establecimientos educativos, en la planta de cargos, no tenemos un abanico tan especial y tan amplio que nos permita designar una supervisión. Entonces, siempre recae en el ordenador del gasto, pero no tiene que ser el ordenador, la podría delegar. No puede ser un contratista, tiene que ser un funcionario. Tengo la respuesta que me dio Colombia Compra Eficiente con respecto a ese asunto de la supervisión. Quien desee me puede escribir a mi número celular. Yo le pido el favor a Oscar, que me está asistiendo, que coloque mi número celular y me pueden, o el correo electrónico, y yo les puedo compartir la respuesta que me dio Colombia Compra Eficiente en relación a la supervisión. Muy bien. Liz pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo para que aplique el contrato como una compraventa? Pues yo no conozco un tiempo, el contrato de compraventa no es de ley 80, no es una tipología que corresponda a ley 80, la contratación pública. El contrato de compraventa está regulado por lo civil, materia civil. No existe un tiempo máximo o un mínimo, dice en definiciones lo que se pacta como una entrega y a cambio se recibe un precio. Por una lógica del desarrollo de los contratos, pensaría que mínimo debe ser 1 o 2 días, el día en que pacta, se firma y tan pronto te están entregando que puede ser al día siguiente o los 2 días, el contrato podría ser liquidado. Realmente es un contrato que no precisa, que no tiene un término mínimo, pero por supuesto que cuando es muy amplio ya no estaríamos frente a una compraventa, sino frente a y este tracto sucesivo, además, estaríamos frente a un suministro. Muy bien. Gama pregunta, para el tema de seguridad social, salud y pensión, ¿se necesita para todos los servicios o suministros que la persona natural pague como independiente? No, sí a ver, la seguridad social es relativa a la calidad del proveedor o del contratista, me explico. Si quien se presenta a un proceso de convocatoria es una persona jurídica que tiene empleados a cargo, pues no va a poder cotizar como independiente. Lo que tiene que presentar es una certificación de conformidad con el artículo 50 de la ley 789, en donde indica que se encuentra al día en sus aportes de seguridad social y para fiscales. Entonces, eso sucede cuando el interesado o el proponente es una persona jurídica. Ahora, si la persona es natural, en cuyo caso se presume que es un independiente, en esas condiciones debe asumir los aportes de seguridad social. ¿Cuál ha sido el referente? Sobre el 40% de la base mensualizada del contrato, sin que sea inferior a la base de un salario mínimo. Muy bien. José Antonio Galindo hace el siguiente aporte. Nos han solicitado que para fondos de servicios educativos
los pagos no sean en efectivo, es decir, que deben realizarse transferencias bancarias. Hoy en día ya es por intranet, supongo que quiso decir internet. Por esa razón, sí pedimos certificación bancaria. Sí, claro, hay que pedirlas. Es que cuando yo les dije que la certificación bancaria no era un requisito habilitante, no quiere decir que no se deba solicitar. Y voy a aclarar porque pudo ser que me faltó precisión en eso. O sea, la certificación bancaria no es un requisito para que participes de un proceso. La certificación bancaria es un requisito de pago, pero yo me puedo presentar a una convocatoria sin tener la certificación bancaria. Cuando me vayan a pagar, va a ser un requisito de pago que la tenga, pero cuando yo concurso y me presento con mi propuesta, no me pueden decir que quedo afuera porque no tengo la certificación bancaria. La certificación bancaria no es un requisito habilitante, es un requisito de pago. Entonces quiero hacer esa precisión. Sí es un requisito, pero de pago, no habilitante. No hay más preguntas, doctora, pero por favor indique nuevamente cómo va a ser el procedimiento para compartir la grabación. Bueno, no estamos tomando asistencia porque no se van a compartir memorias por email, o sea, no de parte nuestra, se le van a enviar a Fendidoc y desde Fendidoc se les va a hacer llegar la memoria. Y quienes estén interesados en la grabación, Oscar les va a dejar el enlace de YouTube de Agosín, que es donde pueden ver la grabación, donde va a estar el video si lo quieren repetir. No hay más preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hacer la matriz de riesgos para un proceso de bienes. Entonces, en esta matriz de riesgos aparecen unos identificados por defecto, que ya los tenemos señalados, listados, analizados en la aplicación. Yo simplemente le doy guardar y cuando me vengo a ver el instrumento, la matriz me muestra. Le voy a dar un poquitico de zoom porque creo que está demasiado pequeño. Entonces, la matriz me muestra que existe un riesgo en cuanto a la modalidad, que puede darse un riesgo en cuanto a los requisitos habilitantes, cuál es la consecuencia de cada riesgo, qué fase de la contratación afecta, cuál es la acción de mitigación a la que llamamos tratamiento y cómo se depura entonces con esta acción de mitigación y pasamos a un semáforo verde. Entonces, este es un instrumento. Todas las plantillas tienen derechos de autor, pues por lo menos de la aplicación que estoy usando para este proceso. Bueno, le doy regresar y vamos a hacer el otro documento, el estudio previo. Voy a seleccionar el estudio previo sin garantía. Dijimos desde que creamos el proceso que no íbamos a solicitar póliza, entonces es un estudio previo sin garantía. Busco el numeral del artículo 11 con el que se relaciona esta adquisición o el numeral del artículo 23.16.3.11 son lo mismo. Recuerden que ese 1075 recoge el 4791 y encuentro que el numeral 4 tiene que ver con ese permiso, con esa posibilidad de inversión de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. Ese numeral me dice que los recursos se pueden utilizar en la adquisición de bienes que no son objeto de devolución como papel, útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería. Entonces, este es el que me concede ese permiso. Hago una justificación ampliada. Entonces, yo aquí puedo decir que en la institución educativa es prioritario el desarrollo de actividades académicas y pedagógicas. En ese sentido, es necesario adquirir la papelería y útiles para el avance de la programación institucional. Igualmente,
se requiere insumos en acciones administrativas. Por ello, la adquisición descrita satisface paralelamente el área académica y administrativa. Bueno, entonces esta es una justificación pues que yo acabo de inventarme, pero por supuesto ustedes en sus modelos y en sus minutas tendrán que tenerla muy precisa y muy clara. Recuerden que el decreto dice, usted podrá invertir en todo lo que le aporte al proyecto educativo institucional. Entonces aquí estoy diciendo que esa necesidad se justifica en un permiso que viene en el decreto y en algo muy particular que estoy describiendo acá. Me está diciendo, me está solicitando esta otra información. Entonces, ¿de dónde son los recursos? Entonces dijimos que los recursos venían del Sistema General de Participaciones. ¿Cuánto es? 21. Vamos a repasar los datos que tengo para el taller. 21.399.500 y es del Sistema General de Participaciones. Entonces indico que es 21.399.500. Ahora, pero es que si lo teníamos en el PAC también, pero es que puede ser que cuando lo pensó en la planeación es distinto al momento de la ejecución. Entonces, ¿qué debo llevar al estudio previo? Lo que está en presupuesto. Ese es el dato definitivo. Vale aclarar que toda esta información que estamos plasmando en el modelo es información que requiere SECOP. Cuando se está registrando el proceso, SECOP preguntar por todos estos campos. Entonces, en la medida en que adelantan un estudio previo con los datos que le requiere la plataforma, están ganando tiempo también. Bueno, aquí ya me aparece el formulario, me aparecen los datos del CDP, información que había entrado previamente. ¿Cómo obtuve esos precios? Porque hice un análisis de sector y de mercado. Acá no es exigible la póliza. En este caso no aplica la solicitud de personal porque estoy adquiriendo bienes, no se trata de un servicio, entonces no aplica una solicitud de personal y esto lo proyecta, este estudio lo va a proyectar la secretaria de Rectoría. Guardar y ya tengo entonces el estudio previo. Entonces, estudio previo y análisis de conveniencia, el fundamento jurídico, las consideraciones iniciales, la definición de la necesidad. Y en la definición de la necesidad pueden observar que aparece el numeral 4, ¿cierto? El que elegí. La justificación ampliada. En la institución es prioritario el desarrollo de actividades académicas y pedagógicas, lo que marqué cuando estaba llenando el formulario. Los códigos que tenía en el PAAC, el presupuesto. O sea, todo lo que he venido alimentando en el expediente aparece en cada uno de los documentos que se van generando. El formulario técnico. Bueno, esto lo pueden hacer en un procesador de texto. Solo que este formulario técnico se lo van a encontrar en el estudio de sector y mercado, en el estudio previo, en el contrato. Y esta tablita puede que la peguen bien, que la peguen mal, que se las va a la de otro proceso. En un sistema de información, pues aparece todo encuadrado y organizado. Y no les va a reemplazar mal en la que corresponde. Si me equivoco en el documento, lo edito. Si definitivamente no era el que iba a hacer, lo elimino. Bueno, ya tengo con la firma mecánica, es un documento que lo podría bajar listo en un PDF para mandarlo a SECOP o lo puedo imprimir para ir conservando también la documentación física. Ya tengo entonces 3 documentos del expediente contractual. Tengo sector y mercado, matriz de riesgo, estudio previo, invitación. Voy a elegir una invitación sin garantía, porque no voy a pedir pólizas. Entonces, aparecen los mismos datos, va a ser una única entrega. Hablábamos de un contrato de compra-venta. Hay un estudio de sector y de mercado que sustenta los precios, no se exige la póliza. Y este documento de la invitación es supremamente importante porque acá es donde pongo las reglas del juego. Entonces estoy diciendo que estoy interesado en recibir una propuesta
para comprar papelería y útiles de oficina hasta 21.399.000, pero que quien se presente debe llegar con cámara de comercio, fotocopia de la cédula, fotocopia de la libreta, RUT y todas las IAS, Contraloría, Procuraduría, no delitos sexuales. Entonces le estoy diciendo, usted además de la propuesta debe traer todo esto. Si cumple con esto, sigues en el proceso y si el precio que me estás ofreciendo es el mejor, entonces obtienes el mejor puntaje, pero si no, te quedas por fuera. Entonces digamos que estos requisitos son los de entrada, son los de aceptación, pero no dan puntaje. ¿Qué es lo que da puntaje en este tipo de propuestas? Lo que da el mayor puntaje es el menor precio, porque por supuesto ustedes están dispuestos a pagar hasta 21.399.500, pero si hay alguien que le dice yo le vendo esos bienes y se los vendo en 21.300, entonces no significa que esto es lo que usted va a pagar. Cuando usted define este formulario no es que así va a ser, ese es el techo, hasta ahí va a pagar, pero usted espera recibir mejores ofertas. Entonces si recibe mejores ofertas, ese se va a llevar el mayor puntaje, pero si recibe una única oferta y esa única oferta dice que son 21.399.500, ¿puede continuar en el proceso? Sí. Si es una única oferta que le dice que es 21.399.500, no superó el presupuesto que tenía establecido y puede continuar en el proceso. ¿Y dónde dice eso? El texto de esta invitación aclara todas esas situaciones. Bueno, entonces continuamos. Estos son los que se consideran los documentos habilitantes. Este es el cronograma que habíamos definido. A todos los interesados se les dice, se va a publicar el aviso tal día. Le voy a recibir hasta el 24 de mayo. Se va a calificar el mismo 24. Se publica el día 27 y se adjudica el 27. Si usted tiene observaciones, las puede traer. ¿Cuándo las puede traer? Las puede traer hasta el 23 de mayo. O sea, este cronograma aclara todo lo que puede suceder dentro de esa invitación. ¿Quién proyecta? Proyecta la secretaria de rectoría. Guardamos. Ya tenemos una invitación. Y cuando miro la invitación, entonces esta es la forma en la que sale. Entonces, el anterior formulario es cómo se procesa y así es como lo puedes visualizar. Quiero mostrarles que esta invitación sale con 3 anexos. ¿Qué anexos tiene? El primero, la carta de presentación de la propuesta. Los 3 muy importantes. 2 que son no negociables porque son de ley 81, que es recomendación. El tercero, que es de tratamiento de datos, no es obligatorio, pero es una recomendación que me gustaría que la acepten porque los cuida mucho en cuanto a la publicidad de datos que hacen de quienes se presentan. Entonces, ¿qué dice el anexo 1? Carta de presentación de la propuesta. Entonces, los interesados, lo que le están diciendo a la institución educativa es que leyeron la invitación y que declaran que están de acuerdo, que conocen los términos, que no hay malos entendidos, que están adjuntando capacidad jurídica, experiencia y los anexos, ¿cierto? Entonces están aceptando que hay un conocimiento del contenido de la invitación y que por eso se están presentando. Esto lo firma el interesado. Entonces, ¿cómo se le hace llegar al interesado? O se imprime en un PDF y se le hace llegar al correo, o se imprime físicamente y que vaya. Es que es el señor, ese señor no tiene forma de, no tiene computador, no tiene email, yo no tengo cómo hacerle llegar un PDF. Imprímalo, que vaya a la institución educativa y que firme. O ahora es muy fácil, casi todo el mundo tiene un WhatsApp. Copia el enlace de la barra de navegación, se lo manda al WhatsApp, lo pega y esa persona que lo recibe lo imprime y se lo devuelve firmado. Vamos a ver el segundo anexo. El segundo anexo es la propuesta económica, también muy importante. Repito que si ustedes están elaborando toda esta papelería en procesadores de texto o en hojas de cálculo, tengan presente poder implementar, poderse inventar su propio formato para esto. Recuerden que estos tienen su registro, pero poderse inventar su formato para esto, para una propuesta económica, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante esta propuesta económica? Porque no les van a alterar la información de la actividad o el ítem. Entonces,
no se van a encontrar con la sorpresa de que ustedes pidieron televisores de 52 pulgadas de alta resolución y alguien les presentó aquí un televisor de 32 pulgadas de cualquier resolución que no era la que ustedes querían. Cuando existen estos formularios, lo único que tiene que hacer el interesado es llenar el valor unitario y el valor total. Y eso incluso lo hacen en las versiones de Acrobat que permiten editar estos campos. Entonces, es importante estandarizar el formato de la propuesta porque de alguna manera protegen los datos de lo que quieren requerir. ¿Cómo se procede con este formato? Igual, se descarga en un PDF. Bueno, sí, depende de cómo lo estén haciendo. Deberían entregarlo en un formato protegido para que solamente les puedan editar los valores unitarios y los valores totales. Igualmente, en esta aplicación, por ejemplo, me permite copiar el enlace de la barra de navegación, poner en el WhatsApp o poner en un correo electrónico, que lo descarguen, lo impriman y lo firmen y llenen solamente los unitarios y los totales. Tercer formato de la invitación, que este no es obligatorio, ni en Ley 80, ni en 1150, ni en un régimen especial. Este es muy recomendable. Pero sí tiene un fundamento de ley, es la ley 1581. Con este tercer formato anexo, que es el tratamiento de datos, entonces formato para tratamiento de datos, quien les entrega está autorizando al establecimiento educativo para que su Procuraduría, Contraloría, Cámara de Comercio, cédula, sea publicada en las plataformas que exigen que se suba esa información. Algunos en la de Contraloría, en el CIA Observa, en las que tienen, o en el mismo SECOP. Nosotros estamos subiendo información y datos de muchos interesados que son proveedores. En algunos casos ya pasan a ser elegidos como contratistas. Y aunque se presume que hay un efecto de publicidad, muchos dicen, ¿y por qué publicó mis datos si yo no lo autoricé? Entonces, yo creo que esto conviene que lo tengan. Igual que los otros formatos, entonces quien lo esté haciendo en un Word, pues tendrá que tener los formaticos y asegurarse de que no le crucen datos si es de otra, pero en alguna aplicación que de pronto estén usando de contratación, o muchos que han dicho que ya las van a implementar, que puedan hacer eso también, de poderlos enviar por los enlaces. Bueno, voy a continuar con el proceso. Entonces vimos los tres formatos. Estos tres formatos aparecen en la invitación. Recordemos que estoy en el formato de invitación y que los tres formatos se convierten en anexos. Se convierten en anexos de este documento, de la invitación. Carta de presentación, formulario de propuesta y el de tratamiento de datos. Bueno, ya tengo 4, son las 3:15 y ya tengo 4 documentos elaborados del proceso. Me voy a la siguiente fase. Entonces, recepción de propuestas. Entonces, en recepción de propuestas vamos a colocar que se presentó un proponente, que se presentó María Isabel, que ya está creada en el sistema. Entonces, bueno, aquí la voy a crear. Entonces, María Isabel es una persona natural. Es la misma representante. Es el mismo documento porque está actuando como una persona natural que puede que tenga un establecimiento de comercio, pero cuando se inscribió estaba como persona natural. Voy a poner una dirección, un número de contacto. Me va a pedir sus datos. ¿De dónde salen todos estos datos? Estos datos del proveedor no se los tienen que inventar. Estos datos los deben obtener del Registro Único Tributario y de la Cámara de Comercio. Colombia Compra Eficiente está solicitando un reporte anual y ese reporte anual tiene que ver con proveedores. Entonces, al documentar una base de datos como esta, lo que les debe ofrecer una aplicación es que cuando Colombia Compra Eficiente les pregunte por proveedores, les salga de acá, de esto que vienen alimentando acá. Entonces, es una persona natural. Vamos a decir que es una microempresa, según la información. ¿De dónde se puede obtener si el tamaño empresarial es micro, pequeño, mediano o no, MIPYME? Si es una persona que no le presenta Cámara de Comercio, está en esa categoría, no es MIPYME.
si no es comerciante. Si alguien llega con el certificado de existencia y representación legal, porque además usted lo debe solicitar porque sabe que es un comerciante, en el certificado de existencia y representación legal obtiene esta información. Si es micro, pequeño o mediana empresa. ¿En dónde lo busca? En el certificado de existencia, en una parte que dice tamaño de la empresa. Entonces, donde diga tamaño de la empresa, usted encuentra esa información. O lo puede encontrar grupo al que pertenecen las NIF, lo he podido ubicar así, lo he podido ubicar como tamaño de la empresa o como grupo al que pertenece. En este caso vamos a decir que es una micro, guardo al proveedor y inscribo la propuesta con la que llegó. Entonces voy a suponer que María Isabel no hizo una mejor oferta. María Isabel llegó con una oferta de 21.399.500, que era lo que estaba presupuestado. Entonces, sí, 21.399.500, que es lo que estaba presupuestado. Entonces, ¿qué pasa si María Isabel llega con una oferta de 21.400.000? No puedo continuar el proceso porque supera el presupuesto oficial. Pero si llega con una oferta de 21.350.000, continúo el proceso porque está por debajo de ese techo que se había definido en los documentos de la planeación. Y comienzo el cargue de los documentos que pedí. Empiezo a revisar. Entonces estoy en un documento que se llama el cierre de estoy radicando la propuesta y estoy consignando, estoy registrando con qué llegó. Entonces pedí existencia y representación legal. Entonces lo adjunto porque sí lo trajo. Le pedí fotocopia de la cédula. Sí la trajo. Le solicité fotocopia de la libreta militar y llegó María Isabel, pero es que cuando yo planeé el proceso, pues yo no sabía, no sé quién se iba a presentar, si un hombre o una mujer, entonces aquí no tengo nada que decir en el cierre. En el informe de evaluación sí tengo que decir, en el informe de evaluación voy a decir que no aplica, porque quien se presentó es una mujer y ese certificado no aplica para ella, pero entonces ese lo hacemos enseguida. Le pedí el RUT, sí lo trajo. Se le solicitó seguridad social, sí la trajo. Se solicitó procuraduría, adjunto procuraduría. Medidas correctivas, sí lo trajo. Contraloría, lo adjunto. No delitos sexuales, lo trajo. Oferta económica, el anexo 1, que yo se lo había entregado porque como la invitación sucedió antes, entonces le había dado oportunidad de que imprimiera, de que llenara todos esos campos de valores unitarios y totales y lo trajo. Certificado REDAN, lo adjunto. Autorización para tratamiento de datos, que fue otro anexo que le entregué con la invitación, sí lo trajo. Propuesta económica. Propuesta económica en el formato que le suministré. Sí está. Certificaciones de experiencia. Discúlpeme, Sí doctora, está. hay una pregunta a propósito del tema. Sí. Si un contratista no autoriza la publicación de sus datos, ¿cómo hace uno si debe realizar la publicación en SECOP 2? En ese caso, conservas el formato de tratamiento de datos y prima la voluntad del contratista. O sea, eso no significa que no se le deba pedir. Le debes pedir procuraduría, le debes pedir contraloría y lo conservas en el expediente. Otra cosa es que diga que no autoriza, ¿cierto? Y entonces cuando un organismo de control te diga a ti por qué no publicó, sacas ese formato. No me autorizó. Aunque sería algo, permítanme, yo me vuelvo aquí a la sala. Sería algo
O sea, tú puedes tener ese formato. De todas maneras, cualquier persona que tenga su número de cédula y va y consulta a Procuraduría puede generar el certificado. Es que nosotros podemos consultar, es más, tenemos el deber de comprobar que lo que nos están aportando es cierto. Otra cosa es el asunto de autorizar para que lo suban en las plataformas, pero estamos en todo el derecho de como entidades contratantes poder consultar sobre la veracidad o sobre el mismo documento. No más preguntas. Está bien que se resista, sí, está bien que se resista, pero en todo caso nosotros tenemos el derecho y el deber de consultar la veracidad de esos documentos. Bueno, acá por ejemplo se me vino otro documento y es el de la tarjeta profesional. En este caso no aplicaría porque estoy frente a bienes, pero entonces quiero que noten esta situación. Cuando elegí los documentos habilitantes creando el proceso, enganché dos, el de la libreta militar, que no sabía quién se iba a presentar, y este que no aplica, porque no hay por qué pedir una tarjeta profesional en un proceso de esos. Entonces, este fue un error cuando creé los documentos habilitantes, pero quiero mostrarles cómo se maneja a la hora de la evaluación. Entonces, lo enganché por error, pero quiero mostrarles cómo se manejaría en la evaluación. Entonces, ya tengo acá la propuesta con los documentos que llegó y me voy a ir a el cierre de la convocatoria. Entonces, habíamos dicho que el cierre por cronograma, que el cierre de la convocatoria iba a suceder el 24 a las 10 de la mañana. Elijo el formato, es un acta de cierre con propuestas. Y voy a decir que acá acompaña al rector, que es el que está haciendo el cierre, acompaña al rector Elena, y que ella es la secretaria o la pagadora. Entonces, ¿quién llegó? Llegó María Isabel, atendió la convocatoria, respondió con una propuesta y en su propuesta propone 21.399.500 y llegó con estos documentos. Con esto fue con lo que se presentó. Entonces, no hago observaciones, apenas estoy haciendo el cierre y digo quién proyecta este documento, Elena la pagadora, guardo el formato y ya tengo un informe de cierre, un acta de cierre del proceso. Me voy al análisis de la papelería y de la documentación, porque una cosa es que los traiga y otra cosa es que cumpla. Entonces, María Isabel sí trajo el certificado de existencia y representación legal, pero supera 90 días. Entonces, no, entonces tiene que subsanar. Entonces, eso sucede, ese análisis de la documentación sucede el mismo 24 de mayo a las 5 p.m. como estaba en cronograma y voy a hacer el informe de las propuestas. Entonces, en el informe de las propuestas voy a decir que al rector lo acompaña Elena, que es la pagadora, ella es la secretaria, y voy a decir lo siguiente: existencia y representación legal, sí lo trajo y sí cumple. Fotocopia de la tarjeta, de la cédula, sí la trajo y sí cumple. Fotocopia de la libreta militar. Cuando creé el proceso, cuando lo planeé, yo pensé que el que se presente, si es varón mayor de 50 años, lo tiene que presentar. Pero resulta que se presentó fue una mujer. Entonces, ¿qué digo? Que aunque lo pedí, no aplica. Y en observaciones coloco, se presentó alguien de género femenino. Y eso explica por qué entonces no se tiene que pedir. El RUD, ya verifiqué que la actividad sí cumple, que la actividad económica. Seguridad social, sí la trajo, sí cumple. Certificado de antecedentes de Procuraduría, no registra inhabilidades, entonces cumple. Medidas correctivas, no presenta, entonces cumple, sí cumple. El paz y salvo de Contraloría, sí lo trajo y no tiene deudas fiscales. No presenta antecedentes en delitos sexuales. La oferta económica sí cumple porque no supera los 21.399.500. No tiene deudas de alimentos, entonces cumple. Sí trajo el tratamiento de datos. Sí trajo la carta de aceptación. Sí trajo o presentó los certificados de experiencia. O no los trajo, pero yo tengo un contrato del año pasado con la misma persona y sé que con eso demuestro la experiencia, entonces lo aporto como experiencia. Tarjeta profesional, este fue un error cuando creé los documentos habilitantes, entonces coloco no aplica y hago la observación. En este tipo de procesos,
no es exigible la tarjeta profesional. Dejo la nota. Bueno, entonces voy a hacer, solicité aclaración en documentos. No fue necesario. Llegó con todo y lo que llegó es correcto. Solicité subsanar. Se solicitó que volviera con la Cámara de Comercio porque la que tenía estaba vencida. No fue necesario porque la que llegó es la que trajo es correcta. ¿Hasta cuándo es posible subsanar o complementar información? Hasta la fecha de adjudicación del contrato. Si usted está haciendo este cierre el día 17 y la adjudicación se va a hacer el 20, usted el 16 o 17 le puede decir al interesado, corrija o complemente. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Hasta el próximo lunes que se haría la adjudicatoria. Eso pues es de norma lo de requisitos subsanables. Entonces hay una nota en este modelo que, como les digo, es una plantilla de la aplicación. Y en esta plantilla hay una nota que dice lo siguiente: la aplicación aplicada, dice, el análisis de cumplimiento sobre aspectos dispuestos en la invitación para este proceso. Bueno, pero vámonos a la categoría mayor. Conclusión del informe de evaluación. En consideración de el análisis de cumplimiento sobre los aspectos dispuestos en la invitación para el proceso. Y me voy a centrar y enfocar en esta nota. En consideración de la revisión aplicada a única propuesta que cumple los criterios de la invitación, como no recibí sino una sola, marco esta nota, y la definición de la nota. Entonces, ¿en qué termina la nota? Que sí hay cumplimiento de los criterios establecidos y que en consecuencia se define como elegible la propuesta presentada por ¿quién? Por María Isabel Gil, ¿cierto? Porque cumplió. ¿Y cómo sé que sí cumplió? Porque es que yo aquí hice un chequeo de lo que pedí. Yo lo invité y le dije, llegue con todo esto y con una oferta económica que no supere 21.399.500. Llegó con todo y al verificar cumple todo. Entonces la conclusión es consecuente con esa revisión. Entonces aquí le digo, sin observaciones, ¿quién proyecta? Le doy guardar y tengo un informe de evaluación de propuesta. En ese informe de evaluación básicamente van a encontrar lo que acabo de consignar en el diligenciamiento del formato, que sí cumple, que no era necesario, quién es elegible, si se pidió o no se pidió que subsanaran, todo lo que aconteció durante el análisis de la evaluación. Entonces ya tengo, hagamos un repaso de lo que tengo. En los elementos iniciales del proceso, los detalles técnicos, el detalle de pago, el cronograma. En los documentos del expediente tengo sector y mercado, matriz de riesgo, estudio previo, invitación pública. En la recepción de documentos, chequeé lo que entregaron, hice el cierre de la convocatoria, voy en la revisión o evaluación. ¿Qué paso sigue de la revisión o la evaluación? El acto de adjudicación. El cronograma decía que eso iba a ser el 27 de mayo a las 3 de la tarde. Recuerden el cronograma que hicimos en esa primera fase de ingredientes del proceso. Y entonces elijo a quien en el informe de evaluación salió como preelegible. Selecciono el formato, es una adjudicación por invitación. La adjudicación también podría ser por solicitud, pero cuando creé el proceso dije que era bienes y que iba a ser por invitación. Le doy continuar, tengo el modelo de un acto de adjudicación. Aquí solamente tengo que decir si tengo o no tengo observaciones. Lo vamos a hacer sin observaciones porque este es un proceso donde todo lo han presentado. Proyecta la secretaria y ya tengo el formato de adjudicación. Acto de adjudicación, a quién se le va a adjudicar el contrato. Ya hay un elegido, ya no estamos hablando de un proponente, sino de un elegido que tiene el perfil ya de contratista. Tengo entonces acto de adjudicación que sigue, designación de la supervisión. Entonces, en la designación de la supervisión, elijo que el supervisor va a ser el rector y que tengo dos formatos, o si lo voy a delegar o si la va a hacer el mismo rector. En este caso, el supervisor va a ser el rector. Entonces, elijo el formato que corresponde al acto para asumir
supervisión. También podría ser el acto para delegar la supervisión, en este caso la va a asumir. Entonces, aquí solamente tengo que decir quién proyecta. Le doy guardar. Y tengo el acto para asumir. Básicamente lo que dice es cuál es el proceso que se le está entregando, el valor que tiene que supervisar, cuáles son las funciones, ¿cierto? Eso es lo que dice el documento. Pero como ya hemos recogido tanta información del proceso, estos últimos documentos lo que hacen es arrastrarme los datos que son repetitivos. Entonces, eso hace un sistema de información, combinar los datos. Bueno, con esto finalizo la planeación. La meta es llegar hasta el contrato. Me pregunta que si estoy seguro de finalizar la planeación. Yo le digo que sí. Bueno, los detalles técnicos no cambiaron. Cuando se planeó el proceso, se dijo que se iba a comprar estas cantidades y estos insumos y que esto costaba 21.399 y nada de esto cambió. La única propuesta que recibimos llegó por el mismo precio. ¿Qué podría suceder? Que baje alguno de estos precios y que la oferta sea mejor, pero no mayor. La oferta podría ser menor, pero no mayor. Es mejor cuando el precio es menor. Como eso no cambió, no cambiaron los precios de la planeación, no cambió el detalle de pago. El detalle de pago sigue siendo así. Único pago contra entrega. No cambiaron las fechas del proceso porque no tuve que mover el contrato, no voy a mover la finalización. Podría suceder que entre la planeación y la ejecución se cambien fechas. En este caso no voy a cambiar nada de la planeación, entonces no tengo que modificar y tampoco tengo que agregar, por ejemplo, en el objeto contractual, es que yo quiero agregar en el objeto contractual que eso sea puesto en la sede La Morena. Entonces, entregados en la sede de La Morena. Entonces, yo aquí podría editar el objeto contractual, pero no lo voy a editar, lo dejo así. Entonces, en la aplicación, estos botones aparecen por si hay que ajustar algo de lo pensado es lo planeado, con respecto al momento actual, que es cuando va a suceder el contrato. Entonces, otra cosa que quiero mostrarles es que yo estoy haciendo esto en un término de 2 horas, pero resulta que entre el estudio previo y un contrato puede pasar un mes o pueden pasar 8 días. Y resulta que me doy cuenta que uno de los documentos quedó mal. Fui a revisar el estudio previo y tengo que aclarar un documento. Entonces, debo tener un acta de aclaración para decir en qué documento me equivoqué. Es que revisé el estudio de sector y de mercado y resulta que ahí dije que el mercado era moderado y después me encontré con que hay muchos proveedores de eso. Entonces debería disponer de un modelo de aclaración de documentos, porque es que cuando identifiqué eso, yo ya había publicado en SECOP el estudio de sector y mercado o el estudio previo. Y entonces, ¿cómo me voy a editar un documento que ya fue publicado? ¿Cómo me voy a, o sea, cómo intentando de aclarar oscurecen, cómo intentando de inventar y hacer remiendos en documentos cometen errores? Entonces, no es fácil ir y meterle la mano y editar un documento que ya fue publicado. Es más fácil hacer un documento de aclaración y decir en qué campo del documento se equivocó y cómo es que queda. Y eso se llama un acta de aclaración. Entonces, eso también deberían hacerlo. Bueno, entonces me regreso acá a la planeación. Finalizo la planeación. Nada de esto cambió, todo esto sigue siendo igual. Hago la minuta de contrato. Y habíamos dicho que es un contrato de compra-venta, lo vamos a hacer sin garantía. Escribo si tengo que agregar algo en el objeto contractual, si no lo dejo así. Obligaciones específicas del contratista las puedo agregar, entonces aquí puedo decir entregar con las condiciones de calidad acordadas, ¿cierto? Otra obligación específica, ofrecer garantía de reposición por daño en algunos insumos,
¿cierto? Le puedo agregar acá las obligaciones que considere necesarias. Registro presupuestal, eso lo debo traer de acá. Entonces, en el registro presupuestal decía que es el 0041 del 27 de mayo. Registro presupuestal 0041, fecha 27/05/2024, valor 21.399, 500. Ahora que les mencionaba lo del acta de aclaración, resulta que si la aclaración es en un contrato, en los contratos no procede una aclaración. En los contratos procede una modificación. ¿Para qué documentos funciona la aclaración? Para todos menos para el contrato. El contrato siempre debe modificarse. Bueno, aquí aparece lo de la cuenta bancaria. Entonces, como les mencionaba, el producto bancario es un requisito de pago y del contrato, pero no es un requisito de admisión en un proceso contractual. A usted no le pueden decir que no lo dejan pasar de la puerta porque no tiene cuenta bancaria, ¿cierto? Pero sí le pueden decir que no puede continuar en el proceso si no tiene procuraduría o si no tiene contraloría, pues o si los tiene, pero registra deudas con el Estado, o si tiene procuraduría, pero registra aspectos disciplinarios. En ese caso no puede continuar. Entonces, este es un requisito del contrato probablemente y del pago, pero no de aceptación de las propuestas. El presente contrato no puede ser cedido. ¿Quién proyecta? Y le doy guardar. Y ya tengo una minuta de contrato. Entonces, contrato de compra-venta, con quién se hizo, el formulario técnico, el CDP, toda la información y demás. Bueno, la meta es llegar hasta el acta de inicio, solamente nos falta acta de inicio. Vamos a hacer un acta de inicio con persona natural. La persona natural puede tener establecimiento de comercio. Aquí solamente tengo que decir quién la proyecta. En este caso ya no es una tarea de la secretaria de la pagadora. El acta de inicio usualmente la proyecta el supervisor del contrato. Y tengo el acta de inicio. Entonces, si estamos en un procesador de textos, por supuesto van a tener que cortar, pegar y traer muchos datos. En este caso, el sistema de información les va acumulando lo que se conoce del proceso. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de lo sucedido. Entonces, durante este taller hemos realizado los documentos de un proceso contractual para la planeación y vamos en la ejecución. De la planeación que hemos hecho, de la planeación hemos hecho el estudio de sector y mercado, hemos hecho la matriz de riesgo, el estudio previo, la invitación pública, el acta de cierre, el informe de evaluación, el acto de adjudicación, y la designación del supervisor en la fase de planeación, ¿cierto? Acto para asumir la supervisión, esta fue a cargo del rector, entonces esto fue lo que se hizo. En la ejecución, ¿en dónde vamos? Se hizo la minuta de contrato y se hizo el acta de inicio. Hicimos esos documentos del proceso contractual. Bueno, vamos a comprimir el archivo. Esto se puede descargar, se puede bajar. Bueno, quiero mostrarles algo que sigue. Luego del acta de inicio, entonces, que continúa en un proceso. El informe de supervisión. Cuando se va a hacer un pago, tiene que hacerse el informe de supervisión. Eso es muy sencillo, elijo el formato. Y por defecto me aparece la fecha y qué cumple, qué no cumple, de todas estas preguntas pues que son de un informe de supervisión y que los invitamos a esa formación sobre lo que tiene que pasar en la supervisión.
Si se va a hacer la modificación a un contrato por valor o por tiempo o por alguna cláusula, el recibo de satisfacción, el acta de finalización y el acta de liquidación. Y aquí finaliza el proceso con el acta de liquidación. Bueno, les estaba diciendo que vamos a bajar todo lo que conocemos de este expediente. Entonces, ¿para qué lo bajo? Porque tengo que generar una copia, porque tengo que subir a SECOP, porque tengo que imprimir algunos documentos todos los documentos para que queden en físico firmados. Y porque los tengo que subir también a SECOP. Entonces, a veces es mejor tenerlos en el escritorio. Yo voy a bajar esta carpeta al escritorio y vamos a revisar que este proceso, que es el 22 en la institución educativa Arcoíris de Prueba, es un proceso de adquisición de papelería. Lo voy a poner acá en el escritorio. Lo voy a abrir. Ya lo tengo una copia porque en la aplicación está en la nube, ya lo tengo en el escritorio y voy a revisar qué es lo que tengo en cada carpeta. Entonces, en cada carpeta tengo el estudio este fue el primero que se hizo, estudio de mercado. Entonces, desde ahí, que ya está como un PDF, adquisición de papelería, artículos de papelería con el formulario que generé, desde ahí lo puedo llevar a SECOP. Entonces, yo puedo entrar a la plataforma y de una vez señalar todos estos documentos y decirle publicar, ¿cierto? Hacer todo el proceso, llenar información general, la configuración, el cuestionario y adjuntar los documentos y se van todos. Tengan presente que, por ejemplo, estos formularios acá están sin la firma, sin diligenciar. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Imprimir y recoger la firma. Bueno, en la carpeta de ejecución tengo los dos que generé, acta de inicio y minuta de contrato, y en la carpeta de externos tengo todos los habilitantes que se habían cargado. Eso es lo que tengo ahí. Debería tener aquí también el CDP y el registro presupuestal, que en la aplicación se suben por acá. Anexar archivos y selecciono el CDP o lo que esté firmado, CDP, entonces adjunto el CDP del proceso y el RP del proceso. Bueno, yo creo que con esto finalizamos el taller, cumplimos la meta de hacer un expediente contractual desde el estudio de sector y mercado hasta la minuta de contrato. Quiero agradecer y dar los créditos de la aplicación a Gosini, Xredes y por supuesto agradecer la convocatoria también que hizo Fendidoc y escuchar si tienen algunas preguntas, si tienen algunas dudas. Si hay algún interesado en conocer sobre la aplicación, por favor nos deja sus datos. Hay un formulario que pueden diligenciar, se les va a enviar el enlace y si hay alguien interesado, por favor diligencia el formulario. La grabación, recuerden que la pueden encontrar en YouTube, también se les va a dejar el enlace de YouTube. En el chat, en este momento, está el enlace para aquellas personas que quieren profundizar sobre la información y que quisieran tener una versión de demostración sin ningún compromiso económico por un mes para poder evaluar la aplicación completamente funcional. A continuación también se les va a enviar un link del acceso a YouTube del canal de Agosin para que encuentren ahí la grabación. Toma un rato, una media hora, una hora mientras la subimos. Sí, sería el repaso como del taller que se hizo. Bueno, y como les dije, les puedo compartir la respuesta que tengo de Colombia Compra Eficiente sobre quién debe ejercer la supervisión. Si de pronto hay alguno que esté interesado, me pueden escribir y con mucho gusto se las comparto. Si tienen alguna duda y desean hacerla y desean abrir sus micrófonos, pueden hacerlo o si quieren escribirla. Y si no, en todo caso, quedan con mi correo electrónico. Cualquier duda que surja de manera posterior, con muchísimo gusto se las puedo atender. Bueno, yo creo que no tienen. Bueno, si no hay preguntas, entonces agradecerles la asistencia. Recuerden que pueden obtener un repaso entonces en el canal de YouTube y muchísimas gracias.
Una feliz tarde para todos. Muy bien.